Empezar diciendo que este foro es uno de los que hemos organizado en el marco de lo que es la Cumbre de las Américas. Esa novena cumbre que empieza hoy día en Los Ángeles y que ha tenido un prolegómeno tan accidentado en la disputa de que si las dictaduras asisten o no asisten a la cumbre. Lo que ha hecho simplemente demostrar que el siglo XXI en las Américas está marcado no por una disputa ideológica, sino por una disputa de la forma de administrar los estados y de administrar la sociedad. En un mundo capitalista, globalizado y en plena revolución tecnológica, no estamos discutiendo el qué, porque el qué es eso. Estamos discutiendo el cómo se va a manejar ese mundo capitalista, globalizado y en revolución tecnológica, y hay solo dos opciones. La opción de priorizar la libertad y los derechos del ser humano, que se expresa a través del sistema que se conoce como democracia, y la opción de cualquier manera reducir y violentar esa libertad y esos derechos humanos, concentrando el poder en pocas manos por tiempo indefinido, que le dicen autoritarismo, populismo, pero que en verdad se llama dictadura, porque es la concentración del poder. Y ese eje de confrontación que está presente en las Américas desde iniciado este siglo, aunque hemos tardado en reconocerlo, está presente en el mundo. Y es la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania la que lo ha hecho presente, mostrándonos un mundo en el cual hoy día no tenemos la tercera guerra mundial, pero sí tenemos la primera guerra global, porque nadie está excluido de esa confrontación. En este prolegómeno, que es el marco en el que nos movemos, recoger importantes aportes sobre el tema de este foro, que habla de educación y adoctrinamiento en las Américas. Dos conceptos totalmente diferentes, dos conceptos que deberían estar chocando, pero que más bien están superpuestos, porque mucho tiempo a esta parte, en cada uno de nuestros países, en la región, se está adoctrinando y no se está educando. Y el resultado es visible. El resultado es visible porque cada vez parece más débil ese primer sistema que les he mostrado, que se llama democracia, y parece con muchas más opciones, inclusive de pseudo legitimidad, la defensa de las dictaduras, al punto que en las Américas tenemos dos gobiernos paradictatoriales en países democráticos, el de Fernández Kirchner en la Argentina y el de López Obrador en México, que están totalmente al servicio de la defensa de las dictaduras, que son narcoestados, que violan los derechos humanos, que tienen presos políticos, que generan exilios multitudinarios, millones en Cuba y Venezuela, cientos de miles en Nicaragua y miles en Bolivia. ¿Por qué pasa todo esto? Y además que tienen una prensa de acompañamiento y un sistema que trata de legitimarlos, y eso ha sido el prolegómeno de todo este escenario en el que se han disputado las dos Américas, la dictatorial y la democrática, previo a la cumbre, y que ahora seguramente vamos a ver dentro de la novena cumbre de las Américas. Recordar en el marco de referencia que la Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado y jefes de gobierno democráticamente elegidos. Así se organizó el año 1994, cuando el 4 de diciembre aquí en Miami, a invitación del presidente Clinton, se reunió por primera vez 34 jefes de gobierno y jefes de Estado democráticamente elegidos. Las cumbres han avanzado y en la tercera cumbre de Quebec, el año 2001, se acordó las bases para lo que sería unos meses después la suscripción de la Carta Democrática Interamericana, que proclama y establece obligatoriamente que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y además establece los elementos esenciales de la democracia. En esa cumbre de Quebec además se acordó que cualquier gobierno que no tenga las condiciones de democracia y respeto a los derechos humanos no asistiría a la cumbre. Pero pese a todo eso, hoy día se discute por qué Cuba, por qué Venezuela, por qué Nicaragua no asisten, y se pregunta por qué Bolivia, donde hay cerca de 90 presos políticos, sí asiste, y por qué la Argentina y México, a través de Fernández Kirchner, que ha sido además nombrado el vocero y apoderado de las dictaduras en esa cumbre, y de López Obrador, que se ha convertido en una especie de embajador de las dictaduras, acontece todo esto. De lo dicho aquí, la educación importa, la educación es vital, la educación modela la sociedad,
pero la educación está siendo superada por el adoctrinamiento, que es interesado y que es un mecanismo de inducción. Eso nos lleva a preguntarnos, la libertad en la que está fundada la democracia, el sistema democrático, ¿está brindando las condiciones para liquidarla? ¿Acaso no se ha convertido una práctica del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, ganar elecciones, como sea, y tomado el poder, como lo describe en su libro Las dictaduras del siglo XXI en las Américas, el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, ir cambiando el sistema, deformando la institucionalidad y estableciendo dictaduras con leyes infames, haciendo desaparecer la libertad, estableciendo leyes para violar los derechos humanos, haciendo desaparecer la división e independencia de los poderes públicos y extinguiendo el Estado de Derecho. Si ustedes revisan la Constitución de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, son textos constitucionales que violan los derechos humanos y empiezan por hacer desaparecer el voto universal, porque hacen desaparecer la igualdad de los ciudadanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo educar para que la democracia deje de brindar las condiciones para liquidarla? Tanta libertad que es aprovechada por los enemigos de la democracia que desde dentro, Gramsci, destrozan el sistema con relativo éxito hasta ahora, porque tienen un proceso de expansión que ha ido de una dictadura a la cubana del año 1999 a 4 que tenemos hoy día, con 2 gobiernos paradictatoriales y 2 países con presidentes de ese sistema que son Perú y Chile bajo una amenaza muy fuerte. En ese contexto se lleva adelante la Cumbre de las Américas y nosotros hemos querido preguntar qué hacemos con la educación aprovechando la visita del exministro argentino tan importante que nos ha dado una presentación tan fundamental, y el foro ha resultado como un foro de análisis de situación que abre la puerta a la pregunta ¿qué hacer? Aquí hay una serie de diagnósticos muy importantes, pero hay cosas por hacer. Hay cosas por hacer desde el punto de vista político, hay cosas por hacer desde el punto de vista comunicacional, hay cosas por hacer desde el punto de vista tecnológico, que es un punto que tal vez hoy día hemos obviado. Uno de los temas que caracteriza a nuestro tiempo es la revolución tecnológica, los celulares, la comunicación, el internet, todo lo que está pasando. Y yo sostengo que la revolución, que es un cambio de paradigma, no se produce por una razón económica, se produce por una razón tecnológica. Cuando cambia la tecnología, ese es el punto de quiebre para cambiar, para producir la revolución, y eso cambia la economía y después la economía cambia la sociedad. Y en la sociedad, obviamente, cambia la educación. Yo creo que estamos hablando de conceptos que están siendo superados por la tecnología. El aula, los sindicatos, los maestros, inclusive los libros. En función de lo que es hoy día la revolución tecnológica, yo creo que hay una manera que hay que mirar, porque los muchachos prefieren conectar su celular dentro o fuera del aula, o tener su tableta en lugar de agarrar un libro de papel, o en lugar de agarrar una pizarra o las cosas que hacíamos nosotros tradicionalmente. La revolución tecnológica ha cambiado el paradigma de la economía, está cambiando la sociedad, y con la ayuda del COVID y de la pandemia que ha venido para acelerar este proceso, está cambiando la educación. De repente es el momento en que los defensores de la libertad y la democracia pensemos en hacer uso de este momento de cambio tecnológico para mostrar las ventajas de la libertad y para volver a la enseñanza de principios y valores a las nuevas generaciones que están encargadas de conducir el mundo y nuestros países, más allá de nosotros que estamos resultando ya generaciones de transición. Esos son los desafíos, gran aporte, una tarea mucho más grande por delante, que la vamos a encarar con ayuda de toda la inteligencia de ustedes para seguir pensando y para empezar a proponer cuestiones concretas. Muchas gracias.